por estar en este segundo módulo del ciclo que denominamos tratamientos superficiales de alto desempeño. En el módulo de hoy vamos a estar hablando de los ensayos por desempeño. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy está recogido en nuestro manual. Para aquellos que no lo tienen en el formato de papel, formato físico, pueden descargarlo de nuestra web a través del siguiente link sobre la pestaña de novedades o directamente accediendo con el código QR. El libro se descarga completamente gratuito, simplemente tienen que llenar un formulario y ya lo pueden tener en PDF en cualquiera de sus dispositivos. Lo que vamos a hablar el día de hoy, bueno, ensayo de desempeño, pero bueno, para empezar vamos a hablar un poco de cómo es el desempeño de un tratamiento superficial a lo largo de su vida, cuáles son las principales fallas que aparecen, qué factores podemos controlar, tanto en materiales, en diseño y en construcción, sobre esas fallas. Y por último vamos a tratar el tema de la experiencia de Nueva Zelanda como un objetivo, como una meta que estaría bueno que todos nosotros nos enfocáramos, ya que es un país que ha logrado hacer las cosas de una manera muy buena. Vamos a terminar con una reflexión final y un cierre. Este módulo 2 está previsto que dure unos 45 minutos, vamos a intentar ajustarnos lo máximo al tiempo, ya que tampoco queremos interferirlos con sus jornadas, pero sí queremos dejar unos 15, 20 minutos al final para que hagan sus preguntas. Aquellos que tengan cualquier inquietud pueden ir a la pestaña de preguntas y respuestas, hagan todas las preguntas que quieren ahí y al final las repasamos. No las escriban en el chat porque si no después se pueden perder. Bueno, ¿cómo es el desempeño de un tratamiento superficial? O en realidad el desempeño de cualquier tipo de pavimento. Estamos en un rubro particular donde en realidad diseñamos y ejecutamos y construimos pensando en cómo se va a destruir esa carretera o esa vía, ¿no? Esto no sucede en todas las áreas de la ingeniería ni en la vida en general, pero sí nosotros construimos para que se destruya. Porque a medida que pasa el tiempo, una vez que construimos ese tratamiento superficial, vamos a tener el efecto del tráfico, que por un lado va a deflectar ese pavimento. Y también va a acomodar esos agregados de forma paulatina y gradual, haciendo que esa superficie quede lisa con el tiempo. Por otro lado, también el proceso de envejecimiento del asfalto, la oxidación, hace que se rigidice y que se fragilice ese asfalto con el paso del tiempo. También los cambios de temperatura hacen que hayan contracciones y dilataciones del pavimento, tanto cíclicas, diarias como estacionales, y eso a la larga va influyendo a que ingrese agua en el pavimento y eso es el punto crítico que hace que el pavimento se deteriore de forma acelerada. De forma gráfica, el desempeño de un tratamiento superficial a lo largo de los años, es decir, una vez que pasan los años, como se puede ver, el tráfico hace que la textura superficial se vaya disminuyendo paulatinamente hasta cierto valor límite donde comprometa la seguridad de los vehículos que lo circulan. Pero de forma simultánea, el envejecimiento del asfalto en esta línea punteada va a ir incrementándose y se va a ir rigidizando, llegando a un punto que es tan frágil que puede generar tanto fisuración en esos ciclos de expansión-contracción o pérdida de piedra, es decir, que el ligante deje de adherir a los agregados. Lo que sí se puede dividir el desempeño es en dos etapas bien diferenciadas, ¿no? Primero hay una etapa post-construcción, que sería la etapa más de corto plazo, a los pocos días, semanas, incluso meses de ejecutado el tratamiento, donde usualmente la falla más común es pérdida de piedra. Vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las causas de eso. Pero sí, si dejamos que ese tratamiento superficial pase ese periodo post-construcción con éxito, luego los tratamientos pueden durar muchísimos años y al final la falla más común, como vimos anteriormente, es por pérdida de textura o incluso por fisuración.
Pero tanto en la etapa post-construcción o largo plazo tenemos que tener en cuenta tanto las propiedades de los materiales como el diseño adecuado, condiciones, buenas condiciones durante la construcción y cómo esos efectos del tránsito y clima van a afectar a mis materiales. Pero básicamente contamos con tres mega fallas, digamos. Se pueden dividir en tres fallas: pérdida de piedra, pérdida de textura y fisuras. Lo curioso es que no suceden, pueden suceder solas, o sea, de manera aislada, pero por lo general suceden interconectadas. Algunas veces unos desencadenan a otras y podemos contar con uno o dos más, o más fallas en un tratamiento superficial que se interrelacionan. Vamos a hablar de estos tres tipos de falla y las principales consecuencias. Por ejemplo, pérdida de piedra, ¿qué es lo que nos genera? Bueno, a medida que se desprenden los primeros agregados, los primeros áridos, va a comenzar un proceso de dislocación en cadena. ¿Por qué? Porque esos agregados dejan de tener ese sustento que tenían ese agregado que se desprendió, pierden el sustento y luego el tránsito les hace más sencillo deteriorarlo. Es como el maíz o el popcorn ese cuando empezamos a romper con los dedos. Una vez que salen los primeros, el resto es mucho más sencillo. Es el mismo concepto. Eso genera pozos y pérdida de impermeabilización, que es lo que no queremos. No queremos que ingrese agua al pavimento. Pero por otro lado, la pérdida de piedra genera esa piedra suelta en la superficie, genera roturas de parabrisas, porque los neumáticos los levantan y los impactan contra los parabrisas, pueden dañar infraestructura o el público, a la gente, a tus trabajadores, a la gente que está en obra. Y también genera riesgo de accidentes, ¿no? Derrape, el auto puede derrapar porque esos áridos están sueltos, es como una arenilla que está por ahí encima. Y la forma de evaluarlos es por inspección visual, es decir, no hay ningún ensayo particular para evaluarlo, sino que se depende del ajuste o de la visión subjetiva del evaluador. Por otro lado, la pérdida de textura forma parte de cuatro fenómenos. Tenemos la exudación, el sangrado, que vamos a explicar ahora las diferencias. Luego existe hincamiento del agregado en una base que se lo permite, y el pulimento del agregado. Las consecuencias son pérdida de resistencia al deslizamiento, es decir, un problema a la seguridad vial, un aumento de la temperatura superficial. Como pueden ver en la imagen, esas superficies por lo general cuando hay exudación o sangrado quedan negras, y esas superficies absorben más los rayos del sol. Y también puede desencadenar un fenómeno que es bastante destructivo para el pavimento, es demoledor, que es un desprendimiento de base. Es decir, la rueda de los camiones levantan ese tratamiento superficial como una alfombra y te pueden destrozar todo un tratamiento superficial en muy poco tiempo. La diferencia entre la exudación y el sangrado, que en inglés le llaman flashing y bleeding, es que en el sangrado el ligante está vivo. De una manera muy gráfica es eso. El ligante está como se ve en la imagen, está propenso a ser levantado por los neumáticos, mientras que en la exudación puede ser que el ligante esté en exceso o esté en superficie, pero no es fácilmente levantado por los neumáticos. ¿Cómo se evalúa la pérdida de textura? Mediante inspección visual también, pero se evalúa mediante la medición de la macrotextura. La forma más usual es mediante el parche de arena. Hay diversas normativas. Las que nosotros recomendamos, que aparecen en el apéndice E de nuestro libro, es la normativa australiana, que lo que tiene es una arena un poco más gruesa y más volumen, de forma que el ensayo no genere tantos problemas a la hora de ejecutarlo por el viento y sea más repetible. Existen de forma más moderna ya láseres que hacen este trabajo de forma automática y muy rápida y te permiten evaluar la macrotextura a velocidades muy rápidas, de verdad. Y por otro lado, la pérdida de textura también se evalúa por la resistencia al deslizamiento. El equipo más rudimentario, digamos, pero que es muy efectivo para evaluar este parámetro, es el péndulo inglés, ¿no? Es ese péndulo que se dispara, digamos, pasa por esa superficie mojada, tiene una zapata, y te marca en esa gráfica grabada cuál es la resistencia que le ha generado esa superficie a la zapata.
Este es un ensayo muy sencillo que también genera resultados repetibles, pero también se han desarrollado equipos de alto rendimiento, ¿no? Como el Grip Tester, que te mide el coeficiente de rozamiento longitudinal, o el Scream, que te mide el coeficiente de rozamiento transversal. Son dos medidas importantes que algunas normativas internacionales, por ejemplo la española, la recogen y establecen valores límite para que ofrezca una determinada garantía a la rugosidad a la resistencia al deslizamiento. Y por último están las fisuras, ¿no? Que las consecuencias principales es obviamente la pérdida de impermeabilización, es un ingreso rápido y fácil del agua, que hace que haya un aumento exponencial de deterioro a través de fisuras o pozos, pero en definitiva el agua cuando ingresa al paquete del pavimento y al material de base o subbase, eh, lo deteriora muchísimo porque reduce su capacidad portante y su resistencia de una manera abismal. ¿Cómo se evalúan las fisuras? Bueno, se evalúa también mediante inspección visual de una manera muy subjetiva, pero más recientemente hay equipos como este también, como los láser 3D, que lo que te permiten es mediante ciertos algoritmos de Machine Learning determinar tanto la anchura como la profundidad de esas fisuras, y por lo tanto creo que va un poco en línea con la forma que vamos a evaluar los pavimentos en el futuro, ¿no? De manera completamente digital. Ahora, ¿qué factores podemos controlar nosotros? O sea, ¿qué está en nuestra mano que podamos medir, ¿no? ¿Qué ensayos podemos realizar para controlar estas fallas principales que al final son los que determinan el desempeño de nuestro tratamiento en el corto o en el largo plazo? En la parte de materiales hay una serie de ensayos, tanto en agregados como en ligantes, que vamos a ir repasando uno por uno a continuación, pero también hay factores en el diseño, como la dosificación y el hincamiento, y en la construcción, buenas prácticas y calibración. Vamos a estar hablando de cada uno de estos. Por ejemplo, en materiales, algo que comentábamos en el módulo pasado, era un fenómeno que sucedía usualmente cuando tenemos granulometrías uniformes, heterogéneas, perdón. Entonces, cuando tenemos piedras que van desde, no sé, desde 5 a 19 milímetros, en general lo que sucede es que la piedra de menor tamaño o el polvo es el que entra en contacto primero con el ligante, y el agregado que nos interesa que forme parte esa matriz, esa estructura donde se acomoda el ligante, queda desprendido, queda sin ningún tipo de contacto con el ligante, y tanto en el barrido como en la habilitación al tránsito, ese agregado se expulsa automáticamente a las banquinas. ¿Cómo podemos controlar esto? Básicamente con granulometría. Acá nos gusta insistir con esto porque me parece que hay un camino todavía por recorrer en Uruguay, pero también yo creo que en los otros países, en definir unas granulometrías específicas para los tratamientos superficiales. No se puede realizar tratamientos superficiales con una granulometría tan amplia por este fenómeno que sucede. Los tamaños que recomendamos en esa gráfica a continuación, de 6, 10, 14 y 19, un poco recoge la experiencia internacional de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, de algunos de los valores y los tamices que han encontrado mejor desempeño y resultado. Al final lo importante es dividirlos más o menos en diafracciones de 4 milímetros, y en obra, en caso que el agregado que consigamos sea así, bueno, sería interesante evaluar la posibilidad de colocar una zaranda para dividir ese uso granulométrico, partirlo en 2 o en 3, dependiendo del agregado que hayamos recibido. Y por otro lado, el polvo, ese material más fino de 75 micrómetros, que es el tamiz número 200, que debe estar limitado a un porcentaje. Por lo general, es una práctica usual en casi todos lados, limitarlo a 1%, porque ese polvo al final va a tener un problema grave en la adherencia de ese agregado a la superficie. Desde el punto de vista de la resistencia, es otro ensayo que podemos hacer, está el ensayo de desgaste de Los Ángeles o de desgaste de Microdeval, que en realidad el concepto es básicamente el mismo, es evaluar la resistencia al desgaste y a la fractura de los agregados mediante el impacto o el frotamiento de unas bolas de acero, solo que en Microdeval se incorpora el agua. También lo que rescatamos en el manual y también forma parte de las normativas internacionales es limitar ese desgaste a un máximo de un porcentaje que dependerá del tránsito. Cuanto mayor tránsito, mayor es la exigencia que le vamos a pedir a ese agregado.
Con respecto a la afinidad, es decir, esa afinidad que existiría o que tiene que existir entre el agregado y el ligante, existen diversos ensayos, pero los más importantes y también sencillo de hacer, por un lado es el Bialit y por otro lado el sweep test. Los ensayos son muy similares en el procedimiento de cómo obtener esas muestras a ensayar, ¿no? Sobre una placa se coloca ligante, se enrasa, luego se colocan unos agregados, esos agregados se compactan, se someten a un periodo de termostatización, dependiendo a la temperatura de ensayo que quisiéramos ensayarlo, y luego, en el caso de Bialit, se da vuelta esa placa y se lanza una bola de una altura determinada, mediante 3 impactos, y en el sweep test, mediante una máquina que va haciendo un movimiento planetario, se ejerce una especie de esfuerzo a esa superficie para ver cuántos agregados se desprenden. Al final, la medida es cuántos agregados se desprenden del total que hemos colocado o cuál ha sido la masa de agregados desprendida. Esto nos da una idea de la afinidad, ¿no? de esa adherencia que debe existir entre el agregado y el ligante, pero además estos ensayos, como vamos a ver más adelante, nos dan pistas sobre el tiempo de curado de las emulsiones y las ventanas de apertura al tránsito. Otro ensayo de afinidad que está siendo muy utilizado a nivel internacional es el Binder Bond Strength, el BBS, que consiste en ese tipo de elemento metálico que se adhiere a una superficie, a la piedra que queremos evaluar, y luego se le ejerce una tensión, una fuerza de tracción hacia arriba y se mide cuál es la resistencia que le genera. Esto es un ensayo interesante, claro que tiene sus limitaciones porque tenemos que encontrar un agregado del mismo tipo que vayamos a utilizar en la obra, pero lo ponemos como referencia porque se está empezando a utilizar a nivel internacional. Por otro lado, está el tema del ALD, que también lo comentábamos en el módulo pasado, la importancia que tiene el ALD, porque nos define, tiene muchísima importancia en lo que es la dosificación, en las dosis, en el proceso de diseño. El ALD es esta posición vertical A que queda cuando lanzamos una piedra y queda en su posición más estable, ¿no? La posición más estable es la BC y la A queda mirando en posición vertical. En definitiva, el ALD es el espesor de nuestro tratamiento. Entonces, no tener en cuenta el ALD cuando evaluamos nuestros materiales, y si además hacemos una dosificación a ojo, podemos tener tanto pérdida de piedra como pérdida de textura por poner o demasiado ligante o por poner muy poco y que ese agregado se desprenda. La forma de calcular este parámetro de ALD es muy sencilla y está recogida en nuestro manual, en el apéndice B, para el que le interese lo puede ver. Y por otro lado, también relacionado al anterior, está el tema de las lajas, ¿no? Que tiene un efecto clarísimo sobre la pérdida de textura, porque en definitiva esas lajas, a fin de cuentas, quedan sumergidas en esa superficie asfáltica por no tener en cuenta este parámetro, que lo pueden medir en el apéndice C, es decir, en el apéndice a continuación del ALD. Otro punto importante cuando ensayamos los materiales y sobre todo los agregados es el coeficiente de pulido acelerado, ¿no? Hay un fenómeno, para los que les guste el automovilismo, la Fórmula 1 o lo que sea, hay un fenómeno muy común cuando el contacto de un neumático entra con nuestro tratamiento, que hay una fricción mediante dos fenómenos, ¿no? Por un lado la histéresis, que es este concepto automovilístico muy conocido, que es esa fuerza de rozamiento, digamos, que le genera el neumático cuando se deforma, al no recuperar su deformación de manera instantánea, como que se acopla a la forma del tratamiento. Y eso genera obviamente una fricción importante. Por eso en Fórmula 1 existen diferentes tipos de neumáticos también, porque sobre todo se centran en este fenómeno de la histéresis. Pero en realidad el fenómeno más importante cuando hablamos de rozamiento en general es el tema de la adhesión. ¿Cómo es la adhesión entre nuestro agregado y el neumático? Entonces, en los agregados, por lo general,
existe una microtextura, no macrotextura, que es la macrotextura de entre los agregados, una microtextura, es decir, una textura que está sobre la misma superficie del agregado, que se puede evaluar mediante un equipo de este tipo, ¿no? En general, en la bibliografía internacional, en varios países este parámetro lo toman en las especificaciones, ¿no? A ver, por lo general hay países que son muy exigentes, como Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido, en su valor. Cuanto mayor es este valor, mayor es su resistencia al pulimento. Mientras que otros no son tanto, pero por lo general el valor límite está en torno a 40. Luego, todo esto estaba más relacionado a agregados, pero también en la parte de materiales nos podemos centrar en los ligantes. Existe últimamente una tendencia de investigación que es sobre las emulsiones por grado de desempeño. Es un trabajo de la NSHRP que está recogido en la página web de ellos, que se puede descargar de forma completamente gratuita, que son especificaciones basadas en desempeño para ligantes asfálticos emulsionados usados en tratamientos superficiales de preservación. Vamos a ver en qué consisten estas especificaciones basadas por desempeño. Bueno, se basan en trabajar básicamente con dos equipos de laboratorio. Por un lado, un reómetro de corte dinámico, el que aparece a mano izquierda, y un viscosímetro del tipo Brookfield. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, por un lado, medimos las características de la emulsión fresca, mediante el viscosímetro rotacional. Como se pueden elegir diferentes esfuerzos y temperaturas, porque tiene un termocel, tiene un termostato, digamos, lo que hacemos es medir para diferentes temperaturas y esfuerzos cómo es la capacidad de riego y de mezclado de nuestra emulsión fresca, es decir, cuando la fabricamos y cuando va a obra, cómo es su escurrimiento y cómo es la estabilidad del almacenamiento. Esto va a estar enfocado a lo que es la trabajabilidad y estabilidad de las emulsiones. Pero por otro lado, si esa emulsión fresca le retiramos el agua y nos quedamos con su residuo, podemos ver cómo se desempeña ese residuo a diferentes temperaturas, en todo su espectro de temperaturas al cual va a estar sometido. Acá no es elegir una temperatura X o Y, es decir, ¿cuál es la temperatura máxima que va a estar sometido a tu pavimento? Bueno, entonces ensayemos el ligante a esa temperatura, o cuál va a ser la temperatura mínima. Para las temperaturas máximas se utiliza el MSCR. Es un ensayo muy conocido, que es un ensayo oscilatorio, que lo que hace es definir cuál es la resistencia al sangrado o a la exudación que puede tener ese residuo de la emulsión, para tratamientos bituminosos en este caso. Y cuando hablamos de microaglomerados, nos da un parámetro que puede evaluar la capacidad de no ahuellarse. Por el otro lado, es decir, cuando vamos a temperaturas frías, a las temperaturas mínimas a las que va a estar sometido nuestro ligante, nuestro residuo de la emulsión, vamos a lo que es el barrido de temperatura y frecuencia. Aquí lo que se intenta determinar es cuál va a ser la resistencia al desprendimiento a baja temperatura, es decir, en qué momento ese ligante va a ser lo suficientemente frágil para que exista una falla cohesiva, es decir, para que el ligante falle, no que haya un problema de adhesión entre el ligante y la piedra. Y en microaglomerados podemos evaluar lo que es la fisuración térmica. Nosotros lo que hicimos fue hacer una evaluación completa de una amplia gama de emulsiones que desarrollamos tanto en laboratorio como en planta, pero lo que hicimos es agarrar un amplio espectro de penetraciones para evaluar cómo es estos parámetros que acabamos de contar. Para Uruguay, para que tengan una referencia, cuando hablamos de emulsiones por grado de desempeño, el sistema de gradeo funciona muy parecido al PG. Lo único que, como al ser tratamientos superficiales, se le incrementan 3 grados tanto a las temperaturas máximas como a las mínimas. Entonces, si Uruguay es un 64-10 en el norte del país, pasa a ser un EPG, un Emulsion Performance Grade de 67-7. Al final, el objetivo es contar con herramientas de laboratorio para clasificar una emulsión según un determinado tráfico y una determinada temperatura máxima y
mínima a la que va a estar sometido ese ligante. Acá no estamos hablando de ensayos, los clásicos ensayos de penetración y viscosidad, donde evalúas tu ligante a una temperatura de ensayo que no necesariamente corresponde a la que va a suceder en campo. Al final la obtención del residuo es algo muy importante para estos ensayos, porque tenemos que cuidar mucho que replique, o sea, la manera en que obtenemos el residuo tiene que replicar la forma en que se va a obtener en campo. Porque hay ciertos métodos que utilizan la obtención del residuo de una manera muy brusca o violenta, a temperaturas muy elevadas, y eso al final puede repercutir en las propiedades de los modificadores. Uno de los métodos más rápidos que se han desarrollado es el ensayo, el que aparece a la izquierda, que es el de la norma STM, que es someter en una película muy fina ese ligante en una estufa a temperatura controlada, a 60 grados, durante 6 horas. Ese ligante es el que luego vamos a utilizar para ensayar en el reómetro. Al final, para que tengan un ejemplo de qué es esto, de qué son estas emulsiones por grado de desempeño, un caso particular. Como les comentaba, nosotros hicimos un estudio comparativo de diferentes emulsiones, desde emulsiones con asfalto de penetración de 30 a emulsiones con asfalto de penetración de 150. ¿Qué fue lo más importante que vimos? Que todas las penetraciones por encima de 80 décimas de milímetro aumentaban el riesgo de sangrado, o sea, aumentaban el límite que te establece la especificación. Es decir, si tú lo aplicás en campo, podés tener un alto riesgo de que ese ligante experimente exudación o sangrado cuando se someta a las temperaturas a las que lo va a castigar, digamos. Otra de las conclusiones que sacamos de este estudio fue que a mayores tránsitos o mayores temperaturas, comienza a ser necesario incorporar modificadores a ese residuo, tanto látex como polímeros, pero para evitar esos problemas de sangrado es necesario incluir modificación. A modo de resumen, se llegó a una tabla de selección para cada región y tipo de tráfico ajustada para Uruguay. Entonces, por ejemplo, lo que dice R65 es nuestra emulsión riego convencional, de 65% de residuo asfáltico, y luego las P12, P25, P40 y P60 es el incremento del látex o de polímero que le hacemos a ese residuo para llegar a ese porcentaje correspondiente en el ensayo de la recuperación torsional elástica por el ensayo de IRAM, ¿no? De 12%, 25%, 40%, 60%. Pero al final lo que es destacable es que hay ciertos ligantes, o sea, nosotros como proveedores, para aportar a que no existan fallas por sangrado, podemos diseñar los ligantes con ciertos parámetros y especificaciones para que no presenten ningún tipo de problema. ¿Cuánto es el polímero que necesitas poner o cuál es la penetración que necesitas en tu emulsión si tenés temperaturas elevadas o no tan elevadas? Por el otro lado, en el otro ensayo, digamos, el ensayo de barrido de frecuencia baja temperatura, como en Uruguay tampoco tenemos temperaturas tan drásticas, porque en general tenemos pocas veces que las temperaturas son mayores a 0 grados, menores a 0 grados, digamos. En general, el límite que te establece la especificación estableció que era coherente que nuestros ligantes son aptos para tráficos altos para cualquier tipo de temperatura. Esto sí habría que evaluarlo en los lugares más fríos o en la altura, ya que Uruguay, bueno, presenta un clima bastante benévolo para este tipo de ensayos. Pero bueno, estaba bien saber si estábamos dentro de la especificación o no. Bueno, por último, estas tablas que aparecen en nuestro libro al final, detallan un poco más sobre qué se trata y qué mide cada uno sobre la emulsión y sobre el residuo recuperado usando este método de obtención. Ahora, pasando al diseño, hablábamos de la importancia de las dosificaciones, porque básicamente existen dos escuelas para calcular tasas de aplicación. Aquellos que piensan que los tratamientos superficiales es un commodity o es un
algo que no tiene mucha importancia, entonces hacen un diseño a ojo o un diseño empírico, lo cual a veces está bien si sos experimentado, pero por lo general aumenta el riesgo de fallas. O está la escuela de personas o técnicos o países que consideran que los tratamientos es una herramienta clave dentro de los esquemas de conservación y de gestión vial. Entonces, para ello tienen que contar con métodos formales de diseño que tengan en cuenta diversos motivos. Uno de ellos es el ALD que comentábamos anteriormente. Al final el ALD es lo que rige ese espesor del tratamiento superficial y el volumen del ligante te define, si pones muy poco volumen de ligante vas a tener desprendimiento y si pones demasiado vas a tener pérdidas de textura y exudación. Pero además hay que tener en cuenta cuál va a ser la pérdida de vacíos por desgaste, es decir, cuánto se desgasta, tanto por Los Ángeles, Microdeval o por CPA, y también cuál es la pérdida de vacíos por penetración, que lo vamos a ver enseguida. Una de las metodologías que se están utilizando y que presentó Jorge Prosi, Giorgio Belachem y Natalia Zúñiga en el último SILA en México, fue un láser 3D para ajustar la dosis de ligantes en tratamientos superficiales. Entonces, aquí se repite de vuelta lo del láser, vemos la importancia que va a tener este equipo en el futuro, pero lo bueno y lo interesante de esta investigación fue que han logrado determinar el volumen de vacíos de una superficie existente. Es decir, tú puedes tener, en la anterior, puedes tener vacíos por penetración, es decir, porque la base es muy blanda y penetra, pero por otro lado vos podés tener una superficie muy rígida y que los agregados, en realidad, o una superficie con gran macrotextura, y que tú al final tengas que tener en cuenta ese ligante extra que tienes que colocar para que no te quede muy seco ese tratamiento y que exista desprendimiento. Entonces, al final, esta herramienta es una herramienta objetiva, precisa y rápida para obtener esa textura superficial y ese extra de asfalto que tenemos que colocar. Lo pongo también de forma para que lo vean, es un trabajo del SILA, cualquier cosa lo pueden consultar y se los enviamos con todo gusto. Y el tema del hincamiento de la base, lo que comentábamos, si la base tiene una facilidad para que ese árido se hinque, tenemos ensayos que te permiten evaluar qué tan resistente o qué tan blanda es esa superficie. Lo podemos usar en el diseño y como control de calidad para las bases. Entonces, el ensayo de penetración de bola, que es este martillo normalizado donde uno lanza una masa conocida y se registran las 5 medidas de profundidad de esa bola en la superficie, que está mejor detallado en el apéndice D para el que le interese. Lo que te establece, o lo que establecen en realidad las normas internacionales es, si tenés valores de penetración por encima de 6 milímetros, tu riesgo de exudación es muy alto. ¿Por qué el riesgo de exudación? Porque evidentemente existe una pérdida de vacíos en la penetración y el ligante que supuestamente tiene que captar al agregado va a subir a la superficie. Si el valor de penetración está entre 4 y 6 milímetros, entonces ahí lo ideal es hacer algún tipo de retratamiento, puede ser una recompactación de la base, puede ser dejar secar la base, porque quizá ensayamos muy temprano en la mañana o llovió el día anterior o la noche anterior. O también es un ensayo que te puede decir, bueno, si el valor de penetración está entre 4 y 6, quizá tendríamos que elegir un agregado de mayor tamaño para compensar esa pérdida de milímetros en la base. O quizá directamente cambiar el tipo de tratamiento. Pero es un ensayo muy rápido, muy sencillo, de fácil aplicación, muy repetible, que te puede dar información muy valiosa a la hora del diseño. Por último, lo que es la parte constructiva, nos gustaría centrarnos en algunas buenas prácticas para evitar la pérdida de piedra, sobre todo en esta etapa post-construcción, en las pocas horas o semanas, una vez ejecutado. Uno de los parámetros fundamentales es el tema de verificar la humedad de la piedra. Cuando trabajamos con emulsiones, la humedad de la piedra, o sea, la piedra puede tener un cierto contenido de humedad, pero no puede chorrear. Es decir, cuando trabajamos con asfaltos en caliente, directamente tiene que estar completamente seca porque el agua funciona como desmoldante, digamos.
Pero lo que es importante es que la piedra no debe chorrear agua. Puede estar húmeda, es más, cuando trabajamos con emulsiones, si el agregado está húmedo, la emulsión va a encontrar muy buena afinidad, pero que no chorree. El tema de cuidar las condiciones climáticas, no estaría mal tener un barómetro o algo que te permita definir cuál es la humedad ambiente o la velocidad del viento. Son todos factores que te van a definir también la velocidad de curado de tu emulsión. Controlar el tiempo de aplicación entre el agregado y el ligante también es muy importante, porque si dejamos que esa emulsión cure o que ese asfalto se enfríe, en caso de usar asfaltos en caliente, luego cuando intentemos pegar la piedra va a ser imposible. Entonces hay que tener ciertos procedimientos y buenas prácticas y ciertos protocolos en el tiempo que dejamos pasar entre que pasa el camión regador con el ligante y el esparcidor con la piedra. Y por último, lo que es respetar el curado de la emulsión. Para esto, para estos últimos dos, como habíamos comentado anteriormente, el ensayo de Bialiti y el sweep test te permiten obtener por lo menos una idea de cuál puede ser ese tiempo o esa ventana de habilitación al tránsito o de curado, es decir, en qué momento ese ligante tiene la fuerza necesaria para retener esa piedra. Pero existen otros ensayos también novedosos, como este a continuación, que cuyo objetivo es cuantificar el tiempo de curado usando medidas de resistencia eléctrica, ¿no? Cuando usamos emulsiones, sabemos que tienen una determinada carga eléctrica, entonces podemos utilizar unos equipos especiales. Estos que aparecen en las fotos son prototipos que utilizaron en la investigación, pero al parecer se están desarrollando algunos equipos de este tipo para hacer el control de calidad en las bases. Esto tiene una especie de dos pernos que se incrustan en la superficie, y una vez que esa emulsión ha curado, el valor de la resistencia eléctrica te ofrece una determinada cifra, y tú puedes decir si esa base tiene la resistencia, ese tratamiento tiene la resistencia suficiente para que el tránsito la comience a circular. Por otra parte, en la pérdida de textura, otras buenas prácticas que podemos hacer para no tener estos problemas es cuidar el tema de la aplicación del ligante, no aplicar en exceso. Tampoco aplicar exceso de imprimante, y si aplicamos exceso de imprimante, tener en cuenta de no sobreaplicar en el riego. El tema de los solapes excesivos, si no tenemos un cuidado más detallado en el tema de los solapes entre riego y riego. Y también un tema de la trituración de la piedra, ¿no? Que puede ser por un compactador muy pesado o porque nuestra piedra no tiene la resistencia suficiente. Existen en la parte de construcción ciertos ensayos de calibración que son muy útiles para medir si nuestros equipos están regando con lo que estamos supuestamente diseñando, y para ver si riegan de forma uniforme tanto en el ancho como en el largo. Y hay métodos que te permiten definirlo tanto para la emulsión como para los agregados. Al final la ventaja es que son procedimientos muy sencillos, muy fáciles de hacer, que se recomienda que se hagan de manera regular en obra para ver, bueno, si sucede alguna falla, si es culpa del equipo o si tendríamos que estar mirando otros aspectos. Y creo que al final, como repito, son ensayos que no llevan mucho tiempo y te pueden dar información muy valiosa de cómo están funcionando tus equipos. Para finalizar, y ya que nos quedan los últimos 5 minutos antes de las preguntas, les quiero mostrar un video de lo que nosotros consideramos que es la excelencia en lo que es tratamiento superficial y sobre todo riegos con gravilla, ¿no? Y es Nueva Zelanda, que es un país muy similar a Uruguay en términos de población y superficie, pero que ha tenido un enfoque para la pavimentación de su red vial muy innovadora y muy eficaz, y muy eficiente también, ya que de los 63.000 kilómetros de carreteras que tiene su red vial, 60.000 están hechos con tratamientos superficiales. Claro, ahí ven los camiones y las cargas que tienen esos tratamientos superficiales, no son menores, estamos hablando de camiones cargando troncos, cisternas con leche, con carne, son productores como Uruguay o como varios países de Latinoamérica, pero al final
decidieron que toda su red vial y todas sus exportaciones y toda su economía circule por estos pavimentos de bajo costo, pero de excelente performance. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, primero porque tienen personal y muy formado y una experiencia de más de 80 años en la técnica, ¿no? Fueron los pioneros en hacer los tratamientos superficiales, uno de los primeros en desarrollar los primeros métodos de diseño, pero una de las cosas importantes que destacamos es que tiene especificaciones para materiales muy concretas para los riegos con gravilla y para los tratamientos, ¿no? Entonces, exigen medir el ALD, exigen medir el ALD, las lajas y demás, pero luego ese ALD te exigen también que lo utilices en tu proceso de diseño, ¿ok? Por otro lado, en los ligantes también tienen un enfoque similar a lo que comentábamos antes, emulsiones, ligantes por grado de desempeño, entonces tienen los ligantes diferenciados para sus diferentes climas y para los diferentes tránsitos, ¿no? Si son tránsitos livianos, medianos, pesados o muy pesados, eh, el grado del ligante va a ser o estándar o para tráfico pesado, para tráfico muy pesado, para tránsito extremo. Pero es interesante de que están en esta línea. Y otro punto clave y muy importante es el tema de las especificaciones para los contratos por desempeño. Estas especificaciones, la filosofía que hay detrás de estas especificaciones, que están enfocados específicamente para riegos con gravilla, es que si un tratamiento cumple ciertos criterios de desempeño, es decir, buena textura, buena resistencia al deslizamiento y sin pérdida de agregados al año de construido, entonces es altamente probable, es decir, hay un 90-95% de probabilidad de que ese tratamiento cumpla la vida esperada de servicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro de estos especificaciones por contrato de desempeño? Transferir el riesgo al que está en la mejor posición de asumirlo. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, uno de los parámetros que se mide tanto en el momento de construcción como al año de construido es el tema de la textura superficial. ¿Por qué? Porque es un indicador tanto de cómo es la seguridad de ese tratamiento, cómo es la reflexión de luz, cómo es, bueno, el contraste con la pintura de la carretera, cómo es el ruido, cómo es la resistencia al deslizamiento y cuál va a ser la vida útil, al final cuál va a ser la vida estimada de ese tratamiento. Entonces al final con un ensayo muy sencillo, como el parche de arena, muy repetible, muy económico de hacer, unifican la responsabilidad para que el contratista, el constructor, sea responsable tanto del diseño y la construcción. Que esto al final no es algo necesariamente malo, porque le permite al constructor también, le da las herramientas para que innove, para que elija otros tratamientos, para que elija otros materiales, pero cualquier falla que ocurra dentro de ese año es responsabilidad del contratista. Para terminar, entonces, la importancia que vemos en los ensayos en general, pero sobre todo los ensayos por desempeños, que tienen en consideración tanto el tipo de falla como la región climática como el tráfico. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? A futuro? Creo que sería interesante considerar que después de la construcción de los tratamientos superficiales, existan ciertos procedimientos para evaluar y para registrar de forma cuantitativa parámetros como resistencia al deslizamiento y la macrotextura. Con esto vamos a saber cómo fallan nuestros tratamientos superficiales, cuál es su criterio de falla, si es pérdida de piedra, exudación, fisuras, y al final esta gran base de datos nos va a permitir a largo plazo estimar la vida útil y vida esperada de estos tratamientos. Nos dirigimos a tratamientos superficiales de alto desempeño, que son seguros, porque garantizan las condiciones de transitabilidad, minimizando los costos de los usuarios y los accidentes. Son tratamientos confiables porque se puede predecir la vida útil y en consecuencia se pueden utilizar como instrumentos confiables en las estrategias de gestión y de conservación vial. Y son elementos sostenibles porque se optimizan para el tráfico y para las condiciones climáticas, buscando reducir así el costo total del ciclo de vida del pavimento. Entonces, como saben, estamos en un contexto de bajos presupuestos. Ya saben que el COVID está poniendo mucho énfasis en las partes urgentes, sanitarias y de sanidad, con lo cual la vialidad
está viendo sus presupuestos reducidos. Esto es una realidad y lo estamos viendo en todos los países. De todas formas, los tránsitos siguen siendo iguales, incluso mayores. Estamos viendo nuevas tendencias que pueden suceder, como los vehículos autónomos, y mayores pesos en nuestras carreteras, lo cual hacen que haya mayores exigencias, lo cual nos deja con la única alternativa de buscar máximas eficiencias cuando seleccionamos, diseñamos, ensayamos materiales y elegimos los mejores tratamientos superficiales para nuestras redes viales. En esta línea, para el próximo módulo, que ya los queremos invitar, este módulo 3, vamos a contar con la presencia de Jorge Prosi, un destacado profesor de la Universidad de Texas, que nos va a mostrar la importancia de los riegos con gravilla dentro de la conservación vial. Vamos a ver un poco más la parte económica, vamos a ver cuál es la influencia que tienen los riegos con gravilla y otros tipos de tratamiento dentro de las estrategias de conservación, y cómo ellos han verificado que los riegos con gravilla finalmente es la opción más eficiente para la conservación. Para el próximo módulo le vamos a estar enviando la invitación por correo, junto con el PDF de esta invitación, así que no se preocupen, esta presentación la van a tener todos ustedes. Pueden seguirnos en redes sociales, LinkedIn, Facebook y Twitter. Y antes de pasar a las preguntas, nada, me gustaría agradecerles por estos 45 minutos, un pelín más que nos han dedicado en el día de hoy. Agradecerles también que nos contesten a la encuesta que le vamos a enviar, ya que, bueno, es una manera de conversar y ver cuáles son también sus inquietudes, sobre qué otras temáticas hay interés o hay dudas, y sobre todo entrar en compartir información, ¿no? No solo recibir información, sino también que ustedes propongan para los futuros webinars. Así que ahora vamos a dejar estos 15, 20 minutos para responder cualquier pregunta que tengan. Voy a invitar a Santiago Kroger también, que es director técnico de Grupo Itafal, y bueno, con él somos coautores de este manual que pueden descargar gratuitamente de nuevo en nuestra página web. Así que para aquellos que tienen que seguir con su jornada y su día, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por confiar en nosotros y por cedernos estos 45 minutos de compartir. Así que ahora sí, vamos a leer alguna pregunta. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Tenemos una pregunta, Nacho, de Kevin Ramos, que dice: ¿qué valor de macrotextura podría considerarse como una superficie con macrotextura deficiente? ¿Qué rango Bien. considere y qué referencia podría darme para parametrizar este valor? Yo profundicé con Kevin a qué se refería, sobre qué superficie se refería, y pone que sobre asfalto y concreto hormigón. Específicamente Kevin, nosotros, lo que habla Ignacio de la macrotextura y la medida por parche de arena, los valores que tenemos y que te podemos comentar son para tratamientos superficiales. Nacho, ¿querés hacer algún comentario de los rangos? Sí, el valor límite que nos pregunta Kevin, dentro de esta especificación, de estos contratos por desempeño que hacía referencia al final, los neozelandeses marcan como valor límite 0,9 milímetros. 0,9 milímetros, para que quede claro. Ese es el valor umbral, es decir, cuando el tratamiento está por debajo de ese valor, entonces ya pasa dentro de los primeros puestos para hacer un retratamiento, para tratar esa superficie, porque consideran que existe un peligro importante, un riesgo importante a la seguridad vial. Eso desde el punto de vista de pérdida de textura, pero para pérdida de piedra también mencionan un límite de 4 milímetros más o menos, que sería una situación deficiente medida por el parche de arena. Bien. Siguiente pregunta, Jorge Setelich pregunta: ¿pasar a granulometrías más homogéneas, por ejemplo del rango de 6 a 10 milímetros, por ejemplo, es solo una decisión técnica o implica un aumento de costos por desperdicio de más material en la fabricación de los áridos? Jorge, gracias por participar y por la pregunta.
En Uruguay se da la particularidad de que el constructor, por lo general, es el que genera el material para hacer el tratamiento superficial. No es el caso de lo que sucede en otras partes del mundo, en que hay productores de áridos especializados, que bueno, no tendría un tema de desperdicio, ya que encontraría su beta. Pero como estamos en la situación, te puedo dar mi visión de esto para acá, para Uruguay. Yo creo que no es un costo más, porque el material al final no se desperdicia. Lo que estamos diciendo acá es, si vas a hacer un tratamiento con piedra 14-19 y lo ibas a sellar con una 5-14, que cambies tu estrategia, evaluar bien cuál es el ALD de ese árido que querés utilizar, y en vez de capaz que triturar una 14-19, ir a un rango 10-14 y sellar con un material 6-10, por ejemplo, ese tratamiento. Hay que buscar las eficiencias, porque sabemos que, bueno, abrir cantera y no se puede dejar material desperdiciado, pero se le puede encontrar la vuelta para tener los rangos más acotados. Sobre todo acá en Uruguay hay que buscar achicar ese rango de 5-14, que es muy habitual que usemos para tratamientos superficiales. Tenemos una pregunta, Nacho, de Claudio Fonseca. Gracias, Claudio, por estar también. Estimado Ignacio, muchas gracias por la presentación. ¿Qué opinas del método de diseño por dimensión mínima promedio? Gracias, Claudio. Gracias por hacer la pregunta y por participar. A ver, creo que es un parámetro fundamental. Incluso en el pliego de vialidad de Uruguay se establece desde el año 89 de que el diseño tiene que hacerse mediante cualquier método que tenga en cuenta este parámetro. Pero luego en el pliego, por ejemplo, no te dicen de qué manera se mide o cómo o qué método utilizar, ¿no? O sea, es muy amplio. Pero al final es un ensayo que se realiza de una manera muy sencilla, es decir, son 30 minutos en laboratorio como máximo, porque al final es pasar 100 piedras a través de una bandeja ranurada y después hacer una operación matemática, pero te da información muy valiosa de cuál va a ser el espesor de tu tratamiento. Claro, relacionado con la pregunta anterior, quizá es importante contar con material homogéneo, ¿no? Porque una LD en general se calcula para un tipo de granulometría. Pero creo que es fundamental porque en el proceso de diseño que ponemos en el libro, el ALD te determina la dosificación de agregados y la dosificación de ligante. Es decir, es un parámetro de entrada fundamental. O sea, entras con el tránsito y con el ALD, son los dos parámetros más importantes. Y al final es lo que te comentaba antes, es decir, depende dentro de cuál escuela trabajes o te exijan, si te exigen un diseño formal o si te exigen un diseño empírico, pero creo que cuando hablamos de diseños formales, la dimensión mínima promedio tiene que ser un factor clave para medir y considerar, y al final no es un esfuerzo muy, muy grande en laboratorio. Bien, Claudio pregunta también, cuando hablas de Vialit para tiempo de curado, ¿es placa Vialit o péndulo? Claudio, es placa Yalit, perdón por la confusión, si alguno tuvo la confusión, estábamos hablando siempre de placa Yalit. De Darío Cabrera, también gracias Darío por participar, un saludo para ti. ¿Cómo aseguramos un IRI menor a 3 metros por kilómetro? Bueno, Darío, tú, bien sabes que el tratamiento superficial no te va a solucionar ningún problema de IRI, sino que va a copiar la base, eso está más que claro. Te puedo decir a modo de referencia lo que se está realizando aquí en Uruguay, que bueno, la tecnología que ha tenido un desarrollo muy grande es el tema de las bases tratadas con cemento o con asfalto espuma, con tratamientos superficiales encima, y lo que han tratado de hacer la mayoría de los constructores es de equiparse con software adecuado y con herramientas controladas por GPS que permitan que tanto si hay un recargo, si hay un reciclado, si hay todas las etapas previas a la aplicación del tratamiento superficial estén controladas por las características que tiene el proyecto de gabinete, digamos, con
con la réplica que los equipos pueden hacer en obra. Y con eso se han logrado iris de ese orden o menores, que después obviamente el tratamiento superficial solamente va a impermeabilizar esa base de buena calidad y de buen rodaje para tener una larga vida útil. Muy bien. Juan Carlos Tenemos, Barrantes nos pregunta, ¿podría extenderse sobre las pruebas que emplean en Nueva Zelanda al año para aceptación? Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Voy a intentar ser breve igual. Básicamente utilizan la textura superficial mediante el parche de arena. Entonces, al medir la textura superficial al año de construido, obviamente si está por debajo de 0,9, el constructor lo tiene que rehacer. Y luego tienen diferentes rangos, ¿no? ¿Por qué diferentes rangos? Porque si está muy cercano de 0,9, entonces hay un descuento al pago del constructor. Entonces, por lo general, bueno, al medir esta macrotextura al año, ellos tienen unos algoritmos, digamos, que les permiten definir a partir de esa macrotextura, con ese tamaño de piedra y con el tránsito bueno, que va a sufrir ese tratamiento o que está sufriendo actualmente, cuántos años va a vivir. Claro, esto porque tiene una base de datos de, como te comentaba, por lo menos de 30 o 40 años, aunque la técnica funciona hace 80. Entonces, a raíz de eso, como te comentaba, establecían los diferentes procedimientos de pago al constructor. Si va a durar lo que estaba esperado, se le paga todo, y si va a durar menos porque exudó, porque se pasó de ligante o por lo que sea, se le hace un pago reducido. Y después se le hace una inspección visual por el tema de pérdida de piedra, que tiene que estar por encima del 95%, tiene que tener, ahora no lo recuerdo bien, creo que 100 piedras sueltas por cada 2 metros cuadrados. Si tiene 100 piedras sueltas por cada 2 metros cuadrados, el constructor tiene que rehacer el camino. Pero si te interesa, te puedo pasar la normativa. Está para descargar de manera gratuita en internet. O sea, esto ponen P17, Performance Specification Nueva Zelanda, y la pueden descargar de manera gratuita. muy bien, Alberto Fumero, ¿cómo estás, Alberto? Pregunta si en Nueva Zelanda las bases son con cemento Portland o naturales, porque eso es muy importante para la vida útil del tratamiento. Bueno, Alberto, gracias por la pregunta. Tienen las dos, pero sí son bastante usuales las estabilizaciones granulométricas, porque claro, están en una isla con muy buena calidad de agregados, o sea, es muy montañosa y tienen buenos agregados, pero es cierto que últimamente las restricciones en las canteras están haciendo que tengan que recurrir muchas veces a bases estabilizadas con cemento. Entonces, históricamente las han hecho granulométricamente, estabilizadas granulométricamente, pero es cierto, y cuando fuimos tuvimos la suerte de ver un proceso de esos, estaban haciendo una estabilización con cemento, o sea, que están, no te podría decir qué porcentaje lo hacen, pero que sí lo están haciendo. Bueno, tenemos una pregunta acá de Lisandro Aguerre. ¿Cómo estás, Vasco? Muy buena presentación. ¿Cómo evalúan o prevén la posible presencia de arcillas activas en los materiales granulares? Bueno, un poco en línea de lo que decía Ignacio recién, acá en Uruguay las arcillas activas por lo general no son tan comunes en el momento de la construcción de la base. No tenemos el problema que sé que tienen del otro lado, del río Uruguay. Pero bueno, muchos de los problemas se han solucionado bueno, con el uso de los reciclados, de los estabilizados con cemento, en aquellos que se permite, ¿no? Apaciguar, digamos, estas arcillas, y si no, no tengo claro, sé de otras obras que lo que se ha hecho obviamente es sustituir, ¿no? Sacar ese material y poner material de otra calidad.
última pregunta por ahora. No tenemos más, perdón. Alex Núñez pregunta, ¿cuál es su opinión de un triple tratamiento? Si lo han utilizado, funciona, pregunto por un tramo cuya pendiente excede un 13%. Nacho, yo tengo un comentario, no sé si vos después querés. En principio, Dale tú. lo que a ver, todo lo que es el diseño de off-roads y las recomendaciones que tomamos de Australia y de Nueva Zelanda, también de Sudáfrica, es de ir a tratamientos básicamente simples, o sea, gestionar la vialidad basado en tratamientos simples. Sí hay tratamientos dobles en zonas que se requieren por determinado tipo de tráfico, o como decís tú, si hay pendientes o si hay curvas, pero te diría que los tratamientos dobles con sellado o tratamientos triples no los consideran, no los tienen dentro de lo que es su abanico de opciones. Algo que es muy habitual en las vialidades, por ejemplo, latinoamericanas. Aquí en Uruguay era muy habitual el tratamiento doble con sellado, y hace unos años que el sellado se ha eliminado para empezar a hacer tratamientos dobles solamente, que va en la línea de lo que hablamos durante toda la presentación, que es tener una determinada macrotextura en la vida útil del tratamiento, y que ir haciéndole una gestión adecuada de ese pavimento según esa macrotextura. En una pendiente tan excesiva, un tratamiento triple lo veo extremadamente riesgoso por la baja textura superficial que le va a quedar. ¿Querés comentar algo, Nacho? No, perfecto. Te leo Vicente Arturo Zúñiga nos pregunta, ¿me podrías aclarar sobre el procedimiento de compactación de los tratamientos dobles? Disculpa, sé que lo indicaron en la charla anterior, pero ¿me lo puedes refrescar? ¿Querés responderle tú también, Santi? Si querés comentarle tú el tema de la compactación, cómo lo explicaste la vez pasada. Bien. Em, habíamos conversado de que, bueno, que hay gente que utiliza la compactación neumática y la compactación del liso, ¿no? Eso depende un poco de tu gusto. Cuando hablamos del liso tenemos que tener cuidado en no fracturar las piedras, tiene que ser un compactador liviano. Pero el procedimiento, bueno, me gustaría saber a qué te refieres con el procedimiento, pero básicamente son dos a tres pasadas a una velocidad baja, eh, del centro al borde de la calzada, y, y no mucho más. Al final, la compactación y el acomodo más grande del tratamiento no lo va a hacer el compactador, lo va a hacer el tránsito. Así que al final la compactación es un elemento para dejar ese tratamiento en su lugar, y luego el tránsito va a terminar acomodando esos agregados en su sitio. No sé si querés hacer un comentario o profundizar en eso. No, en principio, lo que dijiste recién, ¿no? También un poco desterrar el concepto de que es necesario un exceso de compactación o una determinada cantidad de pasadas de compactador en el uso de las emulsiones. Varios estudios demuestran que con pocos compactadores, con pocas pasadas de compactador, se logra una macrotextura suficiente para liberar el tráfico. Juan Emilio Pérez pregunta respecto a la determinación del valor del coeficiente de pulimento en el agregado petrogrueso, ¿no existe alguna correlación entre el resultado de los diferentes métodos, como el ACTM 19 y el TexDOT 438A? Realmente no conozco a detalle esas normas, Iván, no sé si es el mismo equipo que recoge la normativa europea o no. Así que si déjanos estudiarlo y te respondemos a ver qué podemos decirte al respecto. José Soto, ¿cómo estás? Pepe, gracias por estar. Dice, encontrar 100 piedras sueltas en una carretera me parece complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ahí puso
quise volver a la especificación porque la tenía de memoria, pero sí, son 100 piedras, ¿eh? Está ahí, aparece loose chip. No more than 100 loose chip for grados 5 y 6, que son las piedras más gruesas. No, son las piedras más finas, perdón. Sí, bueno, es lo que aparece. Es una inspección visual, al final, como te comentaba, al final también Para dependerá. pérdida de piedras, sí. No hay una metodología automatizada. Jorge Rodríguez pregunta qué rangos de pendientes en la carretera son las máximas para estos tratamientos. De memoria no me lo acuerdo, Nacho, vos no sé si te acordás de la tabla. Teníamos pendientes, ¿no? 5% habíamos puesto en la tabla, pero como pendiente máxima, no lo recuerdo. A ver, que tengo el libro acá, mientras lo voy buscando, si querés leer otra. Bien, mientras tanto vamos, bueno, Juan Carlos Barrante nos pregunta si le podemos enviar la especificación. Por supuesto, si querés, vamos a enviar esta especificación a todos cuando enviemos la diapositiva, el PDF con la diapositiva. Ya enviamos la especificación, que bueno, es interesante ver cómo se hacen las cosas en estos países. Sí, acá estoy leyendo, tenés razón Nacho, solo teníamos pendiente mayor a 5. Yo no sé si en la tabla de Austroads había más rangos y a partir de ahí usar las mezclas. No recuerdo yo, realmente. Lo averiguamos, pero sí tengo presente que para pendientes muy elevadas en Nueva Zelanda, por lo menos, es para las pocas ocasiones donde utilizan mezcla asfáltica. Lisandro dice, la pregunta le orientaba a los agregados en los tratamientos. En el ensayo de Sonnenbrand. Mira, no tenemos, mira, de todas las especificaciones que hemos leído, te diré que no hay ningún requisito, o sea, que son casos muy particulares y la verdad que no lo incluimos en el libro y tampoco lo incluimos en esta presentación. Y no es un tema que maneje así asiduamente. ¿Qué más tenemos? Mónica Becerra, ¿existe algún riesgo de fabricar emulsiones para tratamiento superficial con asfaltos de baja viscosidad como 1600 PUA? Mónica, va a depender de cuál es la temperatura máxima a la que va a estar sometido ese tratamiento superficial. La viscosidad de 1600 a 60 grados puede ser que en el ensayo de MSCR, como lo describió Ignacio hoy, te dé bien para alguno de los tipos de tráfico. Capaz que para tráfico bajo es una emulsión, un ligante adecuado. 1600 PUA no me parece demasiado bajo, te digo, porque en muchos países del mundo lo que se utiliza como asfalto para emulsionar son AC5, AC10 y están por debajo de esa viscosidad lejos. Ahí estás hablando de casi un AC20, así que no me parece un asfalto que sería en principio demasiado malo. Capaz que me dices que la temperatura máxima que va a estar sometido es 67 y ahí te digo que sí es probable que haya que modificar el asfalto para tener una emulsión adecuada. Martina Ayala pregunta, ¿qué paquete típico tienen en Nueva Zelanda para soportar ese grado de tráfico? Martín, mirá, por lo que tengo visto y leído, nunca he visto que Nueva Zelanda trabajen con ningún tipo de catálogo. Igual te averiguo a ver si trabajan con algún paquete típico, pero no lo he visto por ningún lado. Acá aclara Vicente Zúñiga si es sobre si en el primer riego se debe compactar. ¿Nacho? Perdón que estaba No, distraído con perdón, la otra dice cosa. Vicente Zúñiga preguntaba si en el primer riego sí, Vicente, hay que compactar cada uno de los riegos que se hacen.
claramente. Si tenés que acomodar la piedra del riego A para después eh, colocar la piedra B sobre eso, si es un tratamiento doble. Gabriel Cañoli pregunta si tenemos conocimiento de uso de escorias de alto horno para bases y como agregado asfáltico. Gabriel, ¿cómo estás? Sí, para ambos usos conocemos que se utilizan. En México sé que han hecho varios kilómetros de carretera con tratamiento superficial sobre autopistas, o sea, riegos de sellado o chipping sobre autopista con escorias de alto horno. Y bueno, y su uso en bases también estaba bastante registrado en la literatura y hay un montón de información que se puede leer en internet. Virgilio Martínez pregunta qué diferencia estructural habría entre un tratamiento superficial con microcarpeta de X libras por metro cuadrado sobre un sello simple. No, Virgilio, no, yo particularmente no entiendo tu pregunta. Sí, estamos hablando de tratamientos superficiales, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de aporte estructural, nada, ninguna de las técnicas que estuvimos hablando. Pero si querés reformular la pregunta y con gusto te respondemos. Y pregunta si 3/8 o qué recomiendan ustedes. Es parte de la anterior. Ah, bueno. Estimados ustedes en Uruguay, Claudio Fonseca pregunta, ¿hacemos emulsiones modificadas monofásica o bifásica? Claudio, nosotros hacemos de los dos tipos. Hacemos tanto emulsiones monofásicas como bifásicas. El comportamiento evaluado por el MSCR no encontramos diferencia. Muchas veces es un tema operativo en planta o incluso en obra. Las bifásicas a veces tienen una pequeña separación del látex que hace que prefiramos hacer emulsiones monofásicas, pero yo creo que ambas tecnologías son igualmente útiles y de buena calidad. Marimar Colas, ¿cómo estás? Nos pregunta, buenas noches de España, muchas gracias por la presentación. Entiendo que para lograr un alto desempeño de los tratamientos superficiales se recomendará el empleo preferente de emulsiones modificadas y consulta cuál es el contenido del ligante habitual. Marimar, bien. Depende, obviamente, como mostraba Nacho en la tabla, esa que realizamos a partir del ensayo de MSCR, que las emulsiones modificadas tienen un mayor rango de aplicación para todo tipo de tráfico y las temperaturas a las que va a estar sometido, pero no es excluyente. Hay obras que por el tráfico o por la zona en que se aplican no necesitan de un ligante modificado, ya que con un ligante convencional sería suficiente. El contenido habitual del ligante, por la especificación acá en Uruguay, es de 63%, las emulsiones que hacemos nosotros están en el 65%, lo cual igual ambas dos nos parece poco, la especificación debería estar arriba del 67%, que es la condición de ligante residual óptimo para los tratamientos, ¿no? Pero bueno, es lo que habituamos acá. Pero sí, 67, arriba de 67 sería lo óptimo. Y preguntas también si hay experiencia de adiciones de fibras en tratamientos superficiales en Uruguay y en Nueva Zelanda. Sí, nosotros hace unos años trajimos un equipo que adicionaba fibra al tratamiento superficial, o sea, aplicaba la emulsión, aplicaba la fibra de vidrio, luego la emulsión y después el árido. Hemos realizado algunos kilómetros de estos tratamientos de prueba. Realmente la tecnología, si digo que no se desarrolló acá, es porque el equipo, que es realmente específico y muy especial para estos trabajos, no tenía la calidad suficiente y
y tal vez eso ha sido lo que no ha permitido un desarrollo masivo, ¿no? Se precisa un equipo muy especial para agregarle la fibra. Me parece una tecnología útil y muy válida para alguna aplicación en especial. Creo que tiene un buen desempeño. Sé que en México han habido múltiples experiencias y no sé si tenemos algún amigo mexicano conectado que nos pueda instruir, pero sé que hay mucha experiencia del uso de fibra. Bueno, ya ahora vamos a terminar esta ronda de preguntas. Igual nos vamos a quedar por si quieren contestar alguna pregunta más, pero agradecerle bueno, a casi las 90 personas que todavía tenemos activas, a todos los casi 350 personas que se inscribieron al curso. Y bueno, comentarles que todos los webinars los estamos grabando y en un futuro próximo van a estar todos disponibles en nuestra web para rever. Así que nada, los esperamos para el próximo webinar, que va a ser el 6 de noviembre. Vamos a tener a Jorge Prosi, ya estamos armándolo, va a estar muy bueno, así que los invito a inscribirse. Cuando les mandemos la presentación vamos a enviarles el link de acceso y de inscripción. Así que nada, para agradecerles, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, buenas noches. Les agradecemos, claro, que nos respondan la encuesta con total sinceridad y estaremos en contacto. Les agradezco a todos. Aquí Omar López, que es de México, dice que se utiliza el riego de sello con fibra, así que muchas gracias, Omar. Son temáticas y tecnologías que probablemente toquemos en algún futuro webinar sobre distintos tipos de tratamientos o tratamientos novedosos, así que los mantendremos al tanto. Bueno, dejamos el video si quieren Nos despedimos. En Grupo Vitafal estamos especializados en el desarrollo de soluciones integrales para la nueva construcción de carreteras.